No sé si ya está. Ya está. Ah, sí, ya. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro en vivo de Aprende con Steve. Bueno, ¿cuál es la cuestión ahora? Pues como ahorita no tengo celular para grabar, entonces lo que voy a hacer es varias transmisiones en vivo. Vamos a hablar sobre diversos temas. La idea es, pues, como incentivar un poco eh, algo de cultura general y todo ese tipo de cosas, como para pasarla bien entre todos. Hola Lucy, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, gracias por estar. No sé quién más esté ahí también para que saludes. Eh, hola Paola, ¿cómo estás? La idea es empezar pues hacer una serie de preguntas de cultura general. No va a ser tan largo el video. Y pues la idea es como empezar a compartir ese conocimiento que tenemos, ¿no? Y pues de alguna manera, pues, entonces, bueno, eh, la idea es, pues yo les voy a hacer unas preguntas y pues no sé si se saben la respuesta, pues bien. Y si no, pues bueno, va a dar un lapso de tiempo y, y pues la idea es que me lo escriban ahí en el chat pues para hacerlo, para estar un poco más amena la noche, la tarde. Discúlpenme, me voy a conectar a las 6, pero el internet casi no me puedo conectar. Pero bueno, vamos a empezar de una vez, pues para que estudia las plantas. ¿Quién sabe cuál es la ciencia que estudia las plantas? Vamos a dar 10 segundos. Bueno, dice Lucía que si hablamos, listo, hablemos de algo. ¿Qué temas quieres hablar? ¿Cómo les ha ido en la cuarentena? Quiero saber cómo han estado. No sé si en otros países cómo les ha ido. Aquí en Colombia he estado, pues ya vamos casi 40, ¿qué? 4 meses. eh, Se podría decir que en total encierro. Hubo un momento donde eh, se puede ir al parque a hacer ejercicio y todo eso, digamos en mi zona donde yo vivo, hicieron como priorizaron varios barrios y entre ellos está el mío. Lo chistoso es que, digamos, esta no está priorizado, o sea, de mi cuadra para adelante nadie puede salir. No sé cómo les ha ido a ustedes por allá, a Paola, a Lucía, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Bueno, pues no hablaron. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, entonces voy a empezar como mi presentación. Yo soy Steven Prieto. Bienvenidos al canal de Aprende con Steve, un poco lo que es mi canal. Empezó siendo una idea para personas en la universidad y yo, digamos, yo soy estudiante de trabajo social, entonces quise hacer como ese tipo de actividades, pues como para ayudar a los chicos de la universidad, pero ahora eh, pues quiero abarcar muchas cosas más dentro de este canal. Eh, a Paola, súper trabajando, me alegra que estés muy bien, que bueno, que tengas empleo, eso es una de las cosas más importantes. Eh, Cuarentena total por la B. Lucy tiene una hija, ella es una amiga también mía, estudió conmigo, yo soy también tecnólogo con ella de organización de eventos y bueno, claro, te toca cuidarte mucho, Lucy. Y Paola, ¿en qué trabajas? Cuéntame. Bueno, mientras que llega el este, porque creo que está un poquito demorado. Entonces, bueno, va a ser la primera pregunta de las preguntas para mis. Entonces, la primera pregunta es, tarararán,
¿Cuál es la ciencia que estudia las plantas? Repito, ¿cuál es la ciencia que estudia las plantas? Estas son preguntas de cultura general. Entonces, ¿quién puede responderme? ¿Si saben, no saben? Vamos a ver, vamos a ver. Esperemos a ver si tienen la respuesta. Si no, pues yo se las digo. ¿Cuál es la ciencia que estudia las plantas? ¿Sí saben? ¿Sí saben? ¿No saben? ¿No saben? ¿Sí saben? Esta es una pregunta que realmente, pues uno dice, bueno, ¿cuál es la ciencia que estudia las plantas? La botánica, exacto, Lucy. La botánica es la ciencia que estudia toda la estructura y las características de las propiedades y las relaciones vegetales con sus procesos vitales, toda la parte de todos los procesos vitales de los vegetales. Entonces, bien, Lucy, la primera pregunta es, ¿cuál es la ciencia que estudia las plantas? Es la botánica. Esa es la primera pregunta. Aquí Paola nos dice, súper, servicios generales para vacarte la universidad es importante, es importante. La universidad, el estudio es una de las cosas fundamentales. Entonces, con toda la energía para ese estudio. ¿Qué estudias, Paola? Cuéntame. Creo que Lucy ya se graduó ¿de qué? De hotelería y turismo, era que estabas estudiando, ¿cierto? Creo que ya te graduaste. Hay otra persona, pero no se ha reportado. ¿Quién eres tú? Bueno, vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta la noche de hoy. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es el animal que más ha matado humanos? ¿Cuál es el animal que más ha matado humanos? ¡Tarararán! Digamos, yo cuando la estuve averiguando, yo dije, bueno, ¿cuál es el animal que mata más humanos? Yo decía, bueno, pues puede ser un perro, no mentira, no mentiras, puede ser un tiburón, alguien marino. Cuando encontré la respuesta, fue algo muy, muy sorprendente. Súper, Paola. Pues era de lenguas castellanas e inglés. Pa, me alegro. ¿En qué semestre estás? Y Lucy sí está, es administradora, sí, ya. Administradora de empresas turísticas y hoteleras. Genial. Pero Lucy, ya terminaste, ¿cierto? Y Paola, en qué semestre estás? ¿O ya terminaste? ¿O ya casi terminas? Lucy dice que el animal que más mata humanos, ella dice que es el tiburón. Paola dice que puede ser una de las variaciones de los peces. Pues no, es algo muy, 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 muy loco, realmente. No lo pensé, pero el animal que más mata seres humanos es el mosquito. ¿Y por qué el mosquito, dirán? Pues es a través de qué, del contagio de enfermedades. Entonces yo dije, bueno, pero ¿qué tipo de enfermedades puede transmitir el mosquito? Está el dengue, el Zika, la fiebre amarilla, el chikungunya. Uno de los más fuertes que ha habido, o sea, fue en el 2013, que se registraron 2,3 millones de casos y en ese año murieron 1.280 personas. Entonces, ese fue uno de los casos del continente más fuerte que hubo. Entonces, bueno, estos resultados los pueden encontrar por si algo en la OPC, o sea, en la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, algo muy loco, ¿no? ¿Quién iba a pensar que, el, que el mosquito fuera una de las uno de los animales que más mata a personas en el mundo? Entonces,
Ya tenemos otra respuesta. Dice Paola que está en el quinto. Súper, te felicito. Me alegra mucho que estés ya casi por la mitad, pero ya casi, eso es lo más importante. ¿Y qué tal, cómo te va en el inglés, Paola? Cuéntame. Y Lucy, cuéntame, tú ya te graduaste, ¿cierto? Listo, entonces. eh, la primera es, ¿cuál es la ciencia que estudia las plantas? Es la botánica. La segunda pregunta era, ¿cuál era el animal que más mata humanos en el mundo? Pues el mosquito por las transmisiones y el contagio de enfermedades que hace, pues cuando nos pica. Listo, vamos con la tercera. La tercera pregunta. Eh, ¿En qué obra de Shakespeare encontramos la célebre cita ser o no ser? Es la esa es la cuestión. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿En qué obra de Shakespeare la encontramos? Cuéntenme. Bien, Lucy, ya, pero falta el curso de inglés y ya, mira, le dices a Paola. Aquí también la idea es también poder hacer contactos. No sé si Paola sea aquí de Colombia o de otro país. Y bueno, la tercera pregunta es, ¿en qué obra de Shakespeare encontramos la célebre cita? Ser o no. Cuéntenmelo a ver. Lucy, pero con toda, ya casi vas a terminar para graduar. Si saben la respuesta, tarararán. Hay otra persona conectada. ¿Qué me dicen, chicas? ¿Sí tienen como la respuesta? La idea es que no la busquen en internet, ¿no? ¿En qué obra de Shakespeare encontramos la célebre cita ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Qué piensan ustedes, chicas? Hamlet. Bien. Realmente, digamos, ese es el nombre que de pronto nosotros hemos escuchado, o tal vez los que lo hemos leído, Hamlet. Pero el real nombre es La tragedia de Hamlet, el príncipe de Dinamarca. La fecha de publicación del libro fue en 1603, pero, o sea, cuando se escribió, hay gente que dice que fue en 1599 por, bueno, ellos dicen, bueno, unos dicen que fue en 1599, otros no, que fue en 1601, pero es una de las obras más célebres que tiene Shakespeare en inglés. A ver si Paola me corrige, yo malo para el inglés. Eh, The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, algo así. No sé si me corrija si está mal. Yo sé que está mal, yo sé que está mal. Entonces, lo sabes por los Simpsons. Bueno, los Simpsons también. Estamos haciendo 5 preguntas de cultura general. Llevamos en la tercera. La primera es, ¿cuál es la ciencia que estudia las plantas? Esa fue la botánica. Porque es la ciencia que estudia toda la estructura, las características, las propiedades, las relaciones de los vegetales y los procesos vitales. La segunda pregunta fue, ¿cuál era el animal que más mataba humanos? Y la respuesta fue el mosquito, porque a través del contagio, pues ellos, pues, como que dan enfermedades, que es el dengue, el zika, la fiebre amarilla, el chikungunya. Y la última pregunta era, ¿en qué obra de Shakespeare encontramos la serie de cita ser o no ser? Esa es la cuestión de Hamlet. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos con la segunda, con la cuarta pregunta. Eh, creo que me falta una. No mentiras. Listo, acá está. ¿Qué lengua hablan los incas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué lengua hablan los incas? ¿Qué lengua hablan los incas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué lengua hablan los incas? Que son de Perú.
¿Qué lengua hablan los incas? Pensemos. Los muiscas fueron aquí, estuvieron mucho tiempo en Colombia, también en Bogotá hay unos cabildos, los cabildos indígenas, muiscas, bueno, como a mostrarles una parte del pueblito de Cota, y pues Cota tiene una acotación muy importante, es que allá es como el sitio más importante para los muiscas, para los muiscas. Entonces la pregunta, ¿cuál es? ¿Qué lengua hablan los incas? Entonces, piensen. La idea es que no busquen en internet. Si no saben, pues yo escribo, no sé. ¿Qué lengua hablan los incas? Pero es algo de cultura general, es tal vez importante, porque son como raíces que nosotros tenemos. Porque, digamos, muchas veces pensamos que toda la parte de la colonización, pues venimos de los españoles, pero realmente no. Esto fue algo que marcó mucho Latinoamérica y, y como que se olvidó esa parte cultural que nosotros tenemos. Luis dice que no sabe. Bueno, la respuesta es el quechua, es la lengua que hablan los indígenas. En Perú son el quechua. Bueno, este es un lenguaje patrimonial que tiene pues esa tribu indígena. Eh, tiene algo, es un nombre muy, o sea, es del quechua, ¿sí? Pero también lo conocen como runa sumi, que es traducido, pues es lenguaje del hombre. Las autoridades, digamos, locales de Perú, lo que han hecho es como un desarrollo, como unas estrategias, algunos programas, donde ni se pierda eso porque es una de las cosas más importantes que, pues, no se deben olvidar. Hay como 120, 130, 140 lenguas indígenas. Entonces, no es solo el inglés, el español, el portugués, el francés, sino hay otro tipo de lenguas que, que, que nos representan muy bien. Bueno, esta es la última pregunta. Realmente yo estuve investigando y no encontré mucho. O sea, no, la verdad no encontré nada. Pero me pareció muy interesante y la quise meter en esta las preguntas. Y es, bueno, ¿cuál es la ciudad italiana conocida como la novia del mar? ¿Cuál es la ciudad italiana conocida como la novia del mar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es la ciudad italiana conocida como la novia del mar? Mientras van pensando un poquito, bueno, la idea, pues ustedes saben que pues tuve un robo, entonces no puedo, creo que no voy a poder hacer videos, pero tengo como eh, varias cosas que quiero hacer en los envíos. Entonces, yo sé que para mucha gente va a ser muy largo, no los va a ver, pero bueno. La idea es, voy a hacer uno que es de que es el de 5 cosas que tal vez no sepamos, solo van a ser 5. Y la otra es algo que quiero hacer también, que es, ¿qué tal la ortografía? Entonces la idea es que yo le voy a decir algunas palabras, ustedes en el chat vamos a anotarlas y pues yo les doy un poco el significado, si tienen algo de su historia. Eh, y bueno, esa es otra iniciativa que quiero hacer, esperar que todo salga y me el cariño para todos ustedes. Y cuando tenga el celular, a grabar como loco. Igual quiero seguir haciendo los envíos, me encanta. Y no es Milán, es Venecia. Venecia es conocida como la novia del mar. El por qué realmente yo estuve investigando mucho. Estuve viendo muchas cosas, pero o sea, no existe como el significado de por qué le pusieron el nombre. Pues creería que es porque, bueno, allá las calles son en mar, o sea, las calles son, sí, el mar. Y, y, y de alguna manera u otra,
pues allá van muchas parejas y es muy bonito. Entonces, creería que es las novias del mar. Voy a hacer la última pregunta que me pareció muy, muy curiosa, Rente. Es la última pregunta y es, ¿por qué se siente bien cuando alguien nos hace una palmadita? ¿Sí saben? Ah, bueno, lo de Venecia, si alguien sabe por qué realmente le llaman la novia del mar, porque yo realmente busqué y no encontré. Sería genial que me lo pusieran en los comentarios. Eh, y bueno, ¿por qué se siente también cuando una persona le hace una palmadita a uno así? ¿Qué piensa? Epa, los canales, los canales. Yo creo que Venecia es por eso, por los canales que tiene y por esa armonía de amor que hay frente a eso. Entonces, bueno, la última pregunta es esa. ¿Por qué se siente bien una palmadita en la espalda cuando alguien se lo hace así? ¿Por qué se siente uno bien? ¿Sí saben? ¿O no saben? Estoy como quemado. ¿Qué piensan, chicas? Hay una persona que ha estado conectada y no, y no. Paola dice que es como dar un halago. Eh, sí, puede ser. Cuando una persona le da una palmadita, eso significa, lo que hace es como un estimular al cuerpo y al cerebro. El cerebro bota una cosa que se llama oxitocina y que hace, no te preocupes, la idea es aprender. Y lo que hace esa oxitocina es darle a uno un poco más de seguridad. Un ejemplo, no sé, yo soy profesor y acá están mis estudiantes. Hay alguien que se siente inseguro, que no, es como que no. Yo le hago hacia la palmadita, no, tranquilo. Cuando uno hace eso, el cerebro asimila y expulsa esa oxitocina que tenemos en el cuerpo y lo que genera es que eh, nos da un poco más de seguridad. Exacto, como ese aprecio. Y entonces, claro, ese aprecio que tiene, entonces a uno le da seguridad para hacer las cosas. Entonces, es por eso que uno se siente bien cuando le hacen una palmada o le dan un abrazo. Entonces, liberan oxitocina. Entonces, para hacerlo un poquito más tranquilo, más feliz, y pues genera sí, como la confianza y la seguridad frente a las cosas. Es más que todo eso. Entonces, bueno, esas fueron las 5 preguntitas. Bueno, fueron realmente 6. Entonces las voy a decir así rapidito y gracias Paola, gracias Lucy, gracias a la otra persona que no nos habló por estar conmigo en esta tercera transmisión porque ayer la intenté hacer y nadie se conectó. Y bueno, entonces las preguntas eran, ¿cuál es la ciencia que estudia las plantas? Entonces es la botánica. La segunda era, bueno, ¿cuál es la ciudad italiana conocida como la novia del mar? Venecia. La tercera es, ¿cuál es el animal que mata más humanos? Pues el mosquito por las infecciones. La cuarta era, ¿en dónde encontramos, en qué obra de Shakespeare encontramos ser o no ser eh, la cuestión? ¿Quieren más preguntas? Listo, bueno, esperamos. Eh, la otra es, ¿qué lengua hablan los incas? Que es el quechua. Hay una que me pareció muy curiosa y que la va a hacer cuando tenga el celular, o bueno, una cámara, quiero comprar una cámara. La idea es, hay una que me pareció muy, muy curiosa, y es, si han visto que los cepillos de dientes, les voy a traer un cepillo, no se me muevan, y les voy a mostrar, es algo muy curioso.
Listo, volví. Ay. Hay una cosa que me pareció súper, hiper, recontra curiosa y es la parte de los cepillos de dientes. ¿Y por qué son los cepillos de dientes? Eh, si ven estas celditas que hay acá, azul, blanca y eso, se supone que, que cuando nosotros vayamos a lavarnos los dientes, entonces lo que vamos a hacer es, o sea, el, la crema dental tiene que ir por este lado. O sea, no puede pasarse de la celda blanca hasta acá. Eh, pues se gaste como la crema, pero uno no lo sabía, yo no lo sabía realmente. Este es otro cepillo, es como el de mi hermano, entonces se supone que vendría de acá hasta acá, no sé si sus cepillos lo tengan. Hay unos cepillos que tienen toda la parte eh, completa, así sin este color, entonces toca echarle a toda la crema. Y eso es porque estas celdas como que le ayudan a esparcir un poco más en, como en la boca la crema. Es algo curioso, algo muy loco. No, nunca pensé que fuera a ser así. Otra curiosidad, a ver, pienso otra curiosidad. Bueno, no, solo preparé 6 esta vez. Entonces, bueno, la idea entonces en el próximo en vivo, ¿qué ya les gustaría que yo lo pudiera hacer? Que ustedes tengan también el tiempo disponible, yo poderlo hacer también. Es hacer 10 preguntitas para ustedes y mirar pues nuevas cosas que tal vez no supiéramos. También voy a... Uy, no, celdas, no sé por qué se llamarán celdas. Buena pregunta, lo voy a anotar y en el otro en vivo, lo hago. No, la verdad, ni idea, pero entonces voy a averiguarlo y pues ver por qué se les llaman celdas. Y bueno, otras 10 preguntas, les voy a traer 10 preguntas en esta ocasión y pues poder hablar, interactuar. Mil gracias a Luz y a Paola, había otra persona que también estaba conectada y bueno, se alcanzaron a conectar 5 personas, pues genial, así se va empezando, mira, ya llegó otra persona. La idea es empezar a hacer este tipo de iniciativas para todos ustedes. Eh, Me gustaría saber más o menos en qué horario, si está bien, tipo 6 de la tarde, un lunes, un martes, un domingo en la tarde para ya empezar el lunes. Y hacer como estas iniciativas. Me gustaría saber, pues para tenerlo en cuenta. Y bueno, en la otra ocasión nos vamos a encontrar, pero vamos a hacer el de la ortografía. Entonces voy a tener varias palabras para que ustedes pues empiecen como a mirar qué tan buenos somos en ortografía. Yo no soy tan bueno, ya es regular. Entonces, mil gracias por encontrarse hoy conmigo, estar estas 3 personas, así se empieza todo, eh, compartir conmigo y bueno, nos veremos en otro video de Aprende con Steve. ¿Listo? Entonces, mil gracias. Tengan una excelente noche, que descansen y pues estamos hablando para aprender cosas nuevas. Bueno, un abrazo, paz, juiciosas y nos hablamos. Chau, chau.